Sabía que yo tenía razón, exclamó el caracol mientras la abeja lo miraba extrañada. Ninguna de estas historias te aparece por casualidad. Esto es algo que muchos de ustedes me han confirmado en los comentarios y que siempre he creído yo. Por eso te puedo decir que la historia de hoy nos trae una lección que prácticamente todos debemos entender en esta vida. Para ello te invito a pensar en todo lo que no has hecho por miedo al fracaso, al rechazo, al sufrimiento. Hoy un par de caracoles nos enseñarán algo que debes recordar siempre que ese miedo te paralice y que si lo haces verás cómo tu vida cambiará. No olvides quedarte a escuchar la explicación y reflexión una vez terminada la historia, pues estoy seguro que descubrirás secretos del cuento que no se ven a primera vista. Pero ahora comencemos. ¿Te imaginas si nos caemos o si nos atrapa un niño maloso lo mucho que eso debería doler?, decía el caracol morado. Bueno, en eso tienes razón, será mejor olvidarlo, respondía como siempre el caracol verde. Ambos charlaban en un hermoso jardín. Sin embargo, ninguno de los dos lo conocía bien, pues todo el tiempo lo pasaban en el mismo lugar, en la misma maceta, escondidos y temerosos de que algo malo le sucediera. Pero no siempre había sido así. Cuando apenas eran unos pequeñines, cada uno en el lomo de su respectiva mamá, empezaron su amistad, hablando de lo grandes que serían, de las aventuras que vivirían y de lo mucho que se divertirían. Sin embargo, un día, la mamá caracol verde se mudó a una maceta diferente cuando el par de amigos aún era pequeño, por lo que dejaron de verse por bastante tiempo. Pero no cabe duda que la amistad perdura, y cuando el caracol verde tuvo edad suficiente, regresó a donde su amigo. Ambos se llenaron de alegría y ahora sí, ya podrían cumplir sus sueños de la infancia. Sin embargo, el tiempo lo cambia todo, y el caracol púrpura no era el mismo. Tal vez por el abandono de su amigo o algo malo le pasó, pero ahora ya no estaba dispuesto a buscar aventuras como antes. Solo quería vivir desde la comodidad de su maceta, temeroso de atravesar cualquier clase de sufrimiento, y no solo físico, pues incluso estaba aterrado de confesar sus sentimientos a la caracola de la que estaba enamorado por miedo al dolor que le causaría el rechazo. A pesar de su actitud, el caracol morado seguía teniendo los mismos sueños, anhelos y ganas de vivir al máximo. La diferencia era que ahora pesaba más el miedo a sufrir que cualquiera de ellos. Por su parte, el caracol verde en un principio trataba de animar a su amigo, de sacarle de esa actitud temerosa, pero era imposible, y al final siempre terminaba quedándose con él y dejando a un lado todas aquellas ideas y planes. Con el tiempo comenzó a volverse igual de miedoso. Así era como vivía el par de caracoles, hasta que en una ocasión una abeja, amiga de ambos, les platicó lo hermoso que era el pozo que acababan de construir en el jardín, lleno de flores y enredaderas, parecía de cuento de hadas. Por supuesto, la abeja los invitó a visitarlo. Ambos deseaban ir, pero ninguno deseaba correr el riesgo. Por lo menos hasta que un rayo de valor golpeó al verde, quien afirmó que él sí quería ir. Fue entonces cuando el de color púrpura le recordó todos los peligros que correría si lo hacía. Pero en esta ocasión, su amigo no le dio la razón. Lo siento, amigo, pero en verdad quiero ir. Además estoy seguro que no me va a pasar nada. Te lo podría apostar. ¿Pero qué no te das cuenta de lo doloroso que puede ser un accidente? ¿No te da miedo que algo te pase? Pero bueno, si tan seguro estás, acepto tu apuesta. El que pierda tendrá que reconocer frente al otro que se equivocó. Trato hecho, respondió el verduzco. Al día siguiente los amigos se separaron por primera vez en mucho tiempo. El morado se quedó preocupado por su amigo. Decía estarlo por su bienestar, pero en realidad estaba preocupado porque el verde terminara teniendo razón y que todo este tiempo se hubiese recluido y renunciado a tanto por nada. Pero después se autocensuraba y se recriminaba de tener este tipo de pensamientos. Al día siguiente llegó la amiga abeja y le dijo al caracol morado: «Vaya, parece que tu amigo verde por fin se animó a salir de la burbuja en la que viven, y quién diría que logró llegar y ver y admirar el hermoso pozo del que les había hablado». El ego del caracol temeroso recibió un duro golpe. Ahora no tendría más opción que tragarse su orgullo. Lástima que de regreso una persona lo pisó sin darse cuenta. «Sabía que yo tenía razón», exclamó el caracol mientras la abeja lo miraba extrañada. Al percatarse de esto, el morado dijo: «Quiero decir, ¿cómo está? Espero que bien». «Pues dentro de lo que cabe sí lo está. Solo se cuarteó un poco su caparazón, pero ya está recuperándose aquí en la maceta de al lado. Hasta ahí fue donde pudo llegar el pobre». De inmediato, el caracol morado se dispuso a buscar a su compañero. No estaba tan lejos y bien valía la pena salir de su maceta para decirle a su compañero la tan sobrevalorada frase «te lo dije».
Cuando por fin llegó a donde se encontraba su amigo lesionado, el verde le platicó todo lo que había sucedido y cómo se sentía físicamente. Fue en ese momento que el caracol sano le dijo: Me alegro que estés bien, pero creo que es momento de que reconozcas que te equivocaste, que lo mejor hubiese sido que te quedaras en casa conmigo, pues con ello hubieras evitado todo este dolor. En efecto, respondió el verde, de no haber salido a explorar no me hubiera pasado esto, pero gracias a que me pasó, me di cuenta que todo ese tiempo que te hice caso, habías estado equivocado tú. ¿Pero cómo dices eso después de lo que te pasó? ¿Estás loco? En efecto, sufrí un accidente y aún sigo sufriendo la recuperación, pero cada vez me siento mejor y sé que en poco tiempo estaré como si nada, sin contar que pude ver el hermoso pozo y que disfruté al máximo el salir a recorrer el mundo, y eso sí que nadie me lo quita. En cambio, contigo, vivía sufriendo por el miedo a que me pasara algo y por el malestar de no hacer lo que quería. Lo malo es que ese sufrimiento no solo no se iba, sino que cada vez crecía más, y lo peor es que a cambio no recibía nada, solo añoranzas de lo que hubiera sido. Al escuchar esas palabras, el caracol morado se vio reflejado. Tal vez era cierto que tenía una existencia segura, pero no se podía decir que fuese feliz, prisionero del miedo, sufriendo los reproches de su propio ser que estaba ansioso de vivir y no solo de existir. Fue entonces cuando su verde amigo le dijo unas palabras que cambiaron por completo la vida de ambos. Este le dijo: Hoy yo ya entendí y espero que tú también comprendas que el miedo a sufrir es incluso peor que el propio sufrimiento. Vivir siempre nos dejará heridas. Es parte del proceso, pero algunas de las heridas que prácticamente nunca sanan son las causadas por lo que no hicimos, por lo que dejamos pasar. Pues cuando hacemos algo y nos sale mal, obtenemos la experiencia y la consolación de que hicimos lo que pudimos, pero cuando no lo hacemos, solo podemos vivir con el hubiera. Esta historia también aplica para muchos padres que tienen miedo a que sus hijos se equivoquen, ignorando que eso es inevitable y que al dejarse guiar por este miedo generan un gran problema. Pero antes de explicártelo, quiero recordarte que por $1 al mes puedes apoyar el canal obteniendo una suscripción. Solo haz clic en el botón que dice unirse a un lado del botón de suscribirse, para así recibir más información. Con eso no solo me apoyas, sino que tendrás prioridad para que lea y responda tus comentarios. Ideal para si deseas un consejo mío o solo para saludarme. Pero regresando al tema, entre más se dejan llevar los padres por el miedo, más débiles se vuelven los hijos. Y después, cuando inevitablemente les llegue el sufrimiento, sufrirán incluso más. Es por eso que la generación joven actual es una que en su mayoría sufre mucho, no tanto por la intensidad de lo que les pasa, sino por la debilidad que tienen para enfrentarlo. Yo debo confesar que una parte de mí es muy miedosa y aunque cada vez menos, a veces me es difícil no quedarme en mi maceta. Pero te puedo decir que las cosas más maravillosas que he tenido fueron solamente porque en algún momento me arriesgué, superando el miedo a sufrir. Por eso tú también debes hacerlo. No te pido que seas capaz de ignorar por completo ese miedo de un día para otro, pues es algo difícil y si fallas te puedes desilusionar. Solo te pido que te des cuenta del daño que te está haciendo y que dejes de aceptarlo, pues aunque difícil, es algo que puedes vencer. Ahora pásate a ver mi relato, La víbora que se burlaba del fracaso de los demás, pues te ayudará a combatir el miedo al sufrimiento causado por el qué dirán. Eso sin contar que me gusta esa historia mucho y me da tristeza que con el tiempo cada vez menos gente la vea, así que si la puedes ir a apoyar, también lo agradecería bastante.